Le agradecemos infinitamente por su presencia en nuestra cabina. Esa es la pregunta que todos se hacen, doctora. Me imagino que de pronto hasta usted le deben haber llamado, incluso dentro de sus altas funciones. ¿Qué hace el ecuatoriano? ¿Qué puede hacer el ecuatoriano ante esto? ¿Cómo es que se saben los datos íntimos de uno, el nombre de uno que está afiliado a tal tarjeta de crédito, de débito, etcétera, etcétera? Doctora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí realmente es importante difundir la cultura de protección de datos. Y precisamente es eso el motivo por el cual nuestros datos están circulando libremente sin que haya una protección adecuada. En el Ecuador no tenemos una ley de protección de datos, que es la norma que permite controlar el flujo adecuado de nuestros datos personales en una sociedad. ¿Significa qué? Si en el momento, en estos días, mal que yo me ponga como ejemplo, pero yo realizo un contrato, ¿verdad? Y de repente los datos de este contrato están fluyendo alrededor del Ecuador y quién sabe si del mundo. Es más, como no hay cultura de protección de datos aquí, a usted le hacen llenar unas hojitas de encuestas, unas hojitas de sorteos. Famosas encuestas, así es. Y a través de eso construyen bases de datos con lo que supuestamente es su participación en un sorteo. Esas bases de datos se van regando entre distintas personas y así es como estos grupos de call centers, por ejemplo, consiguen esta información porque en algunos casos usted misma se los proveyó. Pero en otros países donde hay una norma que permite regular esto, no se puede tomar una recogida de datos así. Hay que informar para qué. No se puede ceder a otros con otras finalidades distintas a las que yo entregué. Y todo eso dentro de un marcaje de protección, porque al que le estoy protegiendo al final del día es a la persona. Estoy protegiéndole no solo su intimidad, no solo su privacidad, sino todos sus derechos fundamentales. Doctora Lorena Naranjo, aquí muchos ecuatorianos, por ejemplo, tienen tarjeta de crédito. Ahí la tarjeta de crédito obviamente saben todo de usted. ¿Por qué la tarjeta de crédito tiene que distribuir esos datos a otros destinatarios? Se supone que ahí hay un contrato de suma seriedad entre uno y otro. En realidad nosotros estamos viendo lo que ocurre en un estado en el que esta norma debió haberse dictado hace 10 años. En 2008, nuestra Constitución ya reconoce el derecho fundamental a la protección de datos personales. ¿Y qué pasó? ¿Por qué la demora? 3 intentos. Y en los 3 intentos anteriores no hemos podido llegar a puerto en dictar una ley que desarrolle este derecho fundamental. ¿Por qué? Porque en la primera ocasión confundimos protección de datos con intimidad. En la segunda ocasión se metió una normita que intentaba regular redes sociales. Y entonces, en lugar de estar hablando de este tema, se comenzó a hablar de que esta ley estaba limitando libertad de expresión. Y hubo un tercer intento que ni siquiera salió a la luz. ¿Por qué? Porque no tenía el anclaje tecnológico ni técnico que necesitaba una producción de esta norma. Porque además de este tipo de disposiciones es demasiado técnico desde la perspectiva que está anclado a todo lo que es tecnología, innovación. Y en consecuencia tiene que ser una norma que además de proteger a la persona, también permite el desarrollo tecnológico y la innovación, porque no podemos tener un desequilibrio entre ambos espacios, ya que el ciudadano o la persona también necesita servicios en donde sus datos son indispensables. Pero fíjese hasta dónde llegamos ahora en el 2018, ya se arma un escándalo hace algunas semanas, ya se habla de cobros indebidos de parte de la banca, ha tenido que intervenir todas las superintendencias, llegó incluso a conmover los cimientos de la presidencia de la República, por no tener una disposición en este sentido. Bueno, en realidad dentro de ese ámbito específico son tres espacios los que se configuran. Un ámbito de la superintendencia, que es en el órgano regulador a quien le toca verificar efectivamente los cobros se hayan producido o no dentro del marco de una entidad financiera. A la ley del consumidor, porque a la larga somos consumidores que estamos siendo perjudicados o no informados debidamente. Y no protegidos. Y del otro lado, una ley de protección de datos.
esa ley de protección de datos que no existe hubiera determinado cómo se está moviendo esa información de un responsable de tratamiento, que es el que maneja los datos, a otro. Entonces, estas tres esferas tienen que caminar juntas. Lamentablemente ahorita están solo dos porque esta otra no existe. Y ese es el anteproyecto en el que estamos trabajando en la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. ¿Desde cuándo está trabajando? Estamos trabajando desde el año pasado y ha sido un proceso largo, difícil y tortuoso, precisamente por la especificidad del tema. Es muy complejo, es muy técnico y normalmente hay mucha confusión entre lo que es protección de datos personales y dato íntimo. ¿Cómo distinguimos? Los datos personales son cualquier tipo de dato que que le ayuden a usted a que lo identifiquen o lo hacen identificable. Nombre, edad, número de cédula, dirección domiciliaria. Esos son datos de identificación, ya. Pero esta normativa no solo protege datos de identificación, sino todo lo que le haga identificable. En esta misma cabina ahora podemos decir que solo hay una persona con lentes y ya con esa yo ya sé quién es usted. Sí, entonces, no hay más. En consecuencia, podemos determinar a través de fragmentos de datos o de otros datos no necesariamente íntimos quién es usted y que incluso hacer perfilamientos completos a través de tecnologías como el data mining o el data warehousing. Es por eso que este tipo de normas tiene que ser muy acompañada del desarrollo tecnológico. ¿Para qué? Para que no matemos la innovación, porque se necesita este movimiento de datos para poder desarrollar una sociedad, pero al mismo tiempo le garanticemos a usted sus derechos. Esta distinción me parece clave para el oyente en este momento, doctora Lorena Naranjo, porque hay que diferenciar pues el dato íntimo del otro. Claro, entonces este dato íntimo ¿se acuerda que le conté que la primera versión con la que no tuvo éxito no diferenciaba esto y solo protegía datos íntimos? Esta primera versión de proyecto de ley que no salió a la luz tenía ese problema, solo se limitaba a la protección de datos íntimos, cuando la normativa internacional, el estándar mundial, se dirige a que debe protegerse todos los datos por la simple condición de estar asociado a una persona. Son datos personales. ¿Para qué? Para garantizarle a usted en su integridad, no solo en un espacio de lo íntimo. Porque el problema no es que usted no tiene un acceso al crédito debido a un aspecto íntimo. Tiene porque tal vez los datos que fueron recabados no son exactos, o porque no están actualizados, o porque cuando lo recabaron para otra finalidad. Y en consecuencia ese dato que es accesible al público puede causarme un perjuicio a mí porque me puede generar una discriminación. Una discriminación en que no me permitan tener una beca por un dato desactualizado. Tal vez yo ya pagué mi deuda, ya no tengo un crédito. Pero imagínese lo que significa la actualización de los datos de los 16 millones de ecuatorianos. Somos el único país, los tres únicos países en la región con Venezuela y Bolivia que no tenemos ley. Todos los otros países tienen y todos los países hacen actualizaciones. ¿Por qué? Porque necesita que sus datos reflejen su realidad actual para poder concederle una licencia, para poder concederle un crédito, para poder concederle un préstamo, una beca. O el simple reconocimiento de su existencia, ¿no? Eso es indispensable, que uno reconozca que en este mundo en el que estamos viviendo ahorita, en el que vivimos hiperconectados, 2 teléfonos celulares, un iPad, una computadora, todo el tiempo estamos reportando datos. Y en ese reporte de datos estamos actualizando nuestra información. Solo que esta circulación de información tiene que estar garantizada con principios, con derechos, y estos temas son cuestiones rectoras que ayudan a proteger al individuo que está detrás de la tecnología. Esta es la piedra angular del anteproyecto. El cumplimiento de principios y el ejercicio de derechos. Principios, uno es la actualización. Usted tiene toda la razón, porque eso es lo que no existe en este momento. Exactamente. Uno es la actualización, pero hay otros principios como la calidad, la pertinencia, la proporcionalidad, la responsabilidad de quien realiza el tratamiento y los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, actualización. Todos estos son derechos del ciudadano que debe poder conocer qué datos tienen de mí para yo pedirle a usted actualice ese dato. Extrememos un poco las cosas. El momento en que existe una ley, una jurisdicción estricta, ¿verdad? Se acabaron los call centers, porque ese es su negocio. Al contrario, la relación entre cliente y
empresa que está detrás de un call center mejora. Actualmente nos está pasando a todos que tenemos una aversión a los call centers. Por supuesto. Ya no queremos ya contestar. Ni siquiera contesta el teléfono cuando ve un número desconocido. Y eso para las empresas significa una relación entre futuro cliente o cliente rota. Y recuperar a ese cliente o mantener satisfecho a ese cliente a las empresas les cuesta. Pero si yo tengo una relación transparente, donde hay credibilidad, donde quiero recibir la llamada porque me van a ofrecer un servicio de calidad, porque me van a dar una opción, yo lo recibo con gusto. Y la relación mejora, eso se llama marketing relacional. Tenemos que dejar de pensar que este marketing agresivo genera vínculos o nuevos negocios. Al contrario, hay que mutar a este marketing relacional en que le hago sentir al cliente el rey, en que le hago sentir el centro de la atención sin molestarle, sin acosarle. Ese cambio de mentalidad ya otros países lo han vivido. Y nosotros, esa es nuestra desventaja a nivel competitivo y comparativo con otros países, que no hemos empezado ese proceso de cambio. Pero, doctora Lorena Naranjo, lo que sucede lamentablemente en el Ecuador es que hay que ser punitivo, tiene que haber sanciones. Entonces yo me imagino que el proyecto de ley en que está trabajando, el proyecto de normativa, también tiene pues las respectivas sanciones para quienes quieran seguir manteniendo el estatus de cosas. Evidentemente, en ley que no tiene sanciones es una ley que no se va a cumplir. Claro. Y la idea es que este contenido normativo tenga un proceso preventivo, un proceso de incentivos y al final efectivamente un proceso sancionatorio, en el que aquellos reincidentes, aquellos que no deseen adaptarse a este cumplimiento, ellos sí deberán tener una norma que los sancione o una disposición sancionatoria que deberá ser cumplida y que generalmente está asociada con multas. Multas, nada más. No, porque se trata de personas jurídicas en su mayoría de casos y no se puede tener sanciones de tipo. Pero es que, fíjese, hay una especie de tráfico de datos, incluso desde las propias entidades oficiales. Fíjese que se han robado datos del plato de una vida. De la ANT, eso le corresponde al Estado como tal. Ya no hablamos de la tarjeta de crédito, ni de la tarjeta de débito, ni ninguna de estas tarjetas que tienen que ver con el ámbito privado. Es lo público. Y ese es uno de los principales motivos por los cuales hemos estado trabajando en esto desde hace un año, porque nos hemos dado cuenta que efectivamente uno de los mayores responsables de tratamiento es el Estado, y el Estado necesita normas para que sus funcionarios sepan qué elementos aplicar y que garantizan protección, porque desde la parte tecnológica, desde los ingenieros en sistemas que están en las unidades de tecnología de las instituciones, hacen lo mejor que pueden dentro de la perspectiva de seguridad, pero esa perspectiva, como nos ha demostrado el mundo entero, no es suficiente, tiene que estar acompañada de una perspectiva de protección, donde se conjugan no solo elementos tecnológicos, sino elementos operativos, administrativos, que ayudan a un sistema completo de protección. Si solo nos dedicamos o llevamos nuestros esfuerzos a la parte tecnológica, siempre habrá un hacker, siempre habrá alguien que se saque. Pero si aplicamos estos elementos de protección organizativa, estos principios a los que me hago referencia, se puede minimizar el daño. Y si llega un hacker, ya no se lleva la base completa, se lleva solo un fragmento que no le es útil o que le significa mucho gasto tener que rearmar o reutilizar con otro. Bueno, usted ya tiene entonces un texto base que al momento estaría siendo socializado. Sí, con otras entidades públicas. Bueno, en realidad nosotros ahora en este mes vamos a socializar con varios nuevos actores, porque hemos trabajado durante este año con instituciones públicas, con responsables, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Todos los del sector de telecomunicaciones para empezar, porque son los primeros que van a tener que aprender a manejar este tráfico de datos con tecnología y responsabilidad en el cumplimiento de derechos fundamentales. Estos son Ministerio de Telecomunicaciones, Alcotel, CNT, Agencia de Regulación Postal. Con ellos ya se habló. Con ellos ya tuvimos una primera ronda. Los siguientes con los que hemos hablado son aquellos especialistas o aquellas personas que tienen un conocimiento más específico sobre la materia. Abogados en libres ejercicios, ingenieros en sistemas, que manejan y que saben cómo estos datos pueden ser el motor de una economía, pero así como deben ser utilizados en esta perspectiva, también tienen que ser datos que
protejan a las personas. ¿Cuándo usted ya tendría un preproyecto mucho más elaborado? A finales de este mes y principios del siguiente se tienen previstos ya tener un borrador mucho más depurado, y durante este mes vamos a acudir a universidades, nos vamos a ir a la Universidad de Guayaquil, a la técnica de Ambato, a la de Ibarra, con la esperanza de que en esos espacios podemos convocar a académicos, a abogados en libres ejercicio, de ingenieros en sistemas, a responsables de tratamiento público, a responsables de tratamiento privado, es decir, a sectores privados, a empresarios que tengan bases de datos, que sea parte de su giro de negocio, que les interese enterarse cómo hacer esto, cómo ejercer su trabajo de manera legal, cómo les puede ayudar esto en el crecimiento de sus negocios. Es que cuando hablamos de socializar un proyecto de esta magnitud, poco menos que hay que darle a conocer a todo el pueblo ecuatoriano, ¿no? A la ciudadanía, porque el principal responsable de los datos personales soy yo misma. Hay que generar un sentido de autoprotección. Espero que al menos después de esta entrevista sepamos que si nos ofrecen, póngame sus datos en este sorteo o en este mail. Sepamos a lo que nos exponemos. Sabemos que, porque yo le debo confesar, yo a veces lo hago a propósito. Entrego mis datos porque quiero saber qué está asociado con qué. Y a partir de que entregué en una gasolinera para un cupón de descuento, me llaman de otro lado. Entonces yo, como trabajo en esto y necesito saber qué está pasando, sé que ese dato me lo cruzaron con otro, lo cedieron a otro. Y asocio. Pero en mi caso es un afán de investigación. Claro. Pero en el resto, si yo estoy exponiendo yo mismo mis datos, ese es el riesgo o ese es el deseo que tengo de acceder a otros servicios, de acceder a otra información. Y si no tengo ese deseo, no doy mis datos. O doy mis datos a quien creo que los va a respetar y me siento segura. Usted entonces debería enviar el proyecto ya culminado a la Presidencia de la República para que a su vez le envíe a la Asamblea Nacional. Ahí es donde se dan los procesos más largos. Correcto. Suponemos que mediados del próximo año. Esperemos que sí. Esa es la esperanza. Mientras tanto, ¿qué puede hacer el ecuatoriano común y silvestre? Bueno, en mi caso, cuando a mí me llaman y no estoy en este afán de investigación de... No, pero nos da muchas luces. Es en mi derecho constitucional a la protección de datos personales, establecido en el artículo 66, numeral 19, solicito que me retire mis datos de su base de datos. ¿Y eso ante quién se denuncia? Ahorita ante nadie, porque no hay quien le reciba por la falta de ley. Pero normalmente la persona del call center le contesta, pero yo no estoy haciendo nada ilegal. Yo digo, sí, yo estoy ejerciendo, reconozco que usted no hace nada ilegal por el momento, pero mi derecho es decir, sáqueme de la base de datos. O me saca o me saca. Uh-huh. Esa es una muy buena. Dinardap. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.